La llamada llegó a las 6:14 de la mañana, hora de Madrid. Isabel del Castillo ya estaba despierta, descalza en su pequeña cocina, esperando a que la cafetera terminara de escupir su café. El sonido de su teléfono vibrando contra la encimera de granito sonó más fuerte de lo que debería. Cuando vio el nombre de su madre, dudó. Hacía casi un año que no hablaban. Se quedó mirando la pantalla hasta que terminó la llamada. Volvió a empezar 3 segundos después. Inés, respondió ella con voz grave. No había saludo al otro lado, solo respiración. Entonces, tu padre ha muerto. Isabel no respondió. Por un momento, las palabras flotaron en el aire como el aroma del café quemado. Un infarto, anoche, añadió su madre más tranquila. Fue rápido, no sufrió. Isabel se sentó. El frío suelo le oprimía los talones. Sus dedos rodearon la taza de cerámica sin beber. Sintió un vuelco en el pecho, no exactamente pena, sino algo más enredado. Iré, dijo. Esta noche. La Rioja en febrero parecía un cuadro descolorido. Las viñas estaban desnudas, esqueletos nudosos retorcidos en hileras sobre las colinas. En el centro de todo se alzaba la finca de El Encinar, de piedra, cubierta de hiedra y tan fría como la recordaba. Hacía 7 años que no volvía. La casa parecía la misma, la puerta de madera oscura, el balcón de hierro forjado donde su padre solía beber brandy por la noche y el roble centenario cerca del borde del viñedo, siempre ligeramente inclinado hacia el este. Cuando se acercó, su maleta traqueteó en el camino de grava. Lucía abrió la puerta con los brazos cruzados. Su rostro era tan afilado como siempre, aunque tenía nuevas arrugas cerca de los ojos. «Has venido», dijo Lucía con rotundidad. «Dije que lo haría. Te perdiste el servicio». Isabel entró sin contestar. La casa olía a madera pulida y vino tinto. El fuego crepitaba en el hogar de piedra. Alguien había puesto una bandeja con pasteles que nadie había tocado. Su madre apareció en el otro extremo de la sala, alta y pálida, con un chal negro y el pelo plateado recogido hacia atrás. Inés del Castillo no parecía tanto una viuda afligida como una mujer que dirige un acto público. «Pareces cansado», dijo a modo de saludo. «Yo también me alegro de verte, mamá». No esperaba un abrazo. No recibió ninguno. La primera noche de vuelta, Isabel no podía dormir. La habitación que compartía con Lucía le parecía más pequeña que cuando era niña. Estaba despierta, mirando cómo la luz de la luna se extendía por las vigas del techo, escuchando cómo el viento golpeaba las contraventanas. Su padre había muerto. No parecía real. No lo había visto desde el verano en que se pelearon por última vez, cuando le dijo que no se quedaría a trabajar en el viñedo, que tenía sus propios sueños, su propia vida. Él la había llamado egoísta. Ella le llamó peor. Nunca volvieron a hablar. Ahora no habría carta, ni llamada telefónica, ni una reconciliación tranquila años después con una botella de Gran Reserva de 1982. Simplemente se había ido. Por la mañana caminó sola por el viñedo. El sol empezaba a salir, dorando las colinas cubiertas de escarcha. Se detuvo bajo el roble, el encinar que daba nombre a la finca. El viejo árbol estaba medio muerto, pero inflexible, con las raíces hundidas en la tierra y las ramas extendidas hacia el cielo, como si aún creyera en la primavera. El sonido de pasos detrás de ella rompió el silencio. «Tú debes ser Isabel». Se volvió. El hombre era alto, con rizos oscuros recogidos detrás de las orejas y una bufanda bien gastada alrededor del cuello. Tenía acento italiano, pero hablaba español con fluidez. «Luca Romano», dijo, tendiendo una mano. «Trabajo con tu familia, la línea de exportación». Ella le estrechó la mano, ligeramente desconcertada. «¿Desde cuándo?» «Hace 3 meses. Tu padre me trajo para modernizar la marca». Enarcó una ceja. Odiaba todo lo nuevo. Luca sonrió. Se lo dijo a todo el mundo. Luego susurró en privado que quería el encinar en las cartas de vinos de Manhattan y Dubái. Algo en la forma en que lo dijo la hizo sonreír, incluso a pesar de la pesadez. Miró hacia las hileras de vides dormidas. «Murió anoche. Lo he oído. Lo siento». Su voz era tranquila. «Tu padre era difícil, pero brillante». Ella le estudió.
No había rastro de falso encanto en él. Solo sinceridad. Eso la inquietó. Debería volver a entrar, dijo. Si necesitas algo, dijo, dando un paso atrás. No estoy lejos. Dentro el ambiente era quebradizo. Lucía estaba al teléfono en el estudio, hablando con alguien sobre cuentas bancarias. Isabel entró en el comedor y encontró a un desconocido sentado a la cabecera de la mesa. Era viejo, inmaculadamente vestido con un abrigo negro y un bastón plateado a su lado. Su presencia llenaba el espacio, no con calidez, sino con un poder silencioso. Isabel, dijo, como si ya la conociera. Mis condolencias. ¿Te conozco? Con el tiempo, dijo. Lo harás. Lucía regresó y se puso rígida al verle. Don Aurelio ya se iba. Don Aurelio se levantó lentamente. Miró a Isabel con una expresión ilegible, casi de lástima. Luego puso brevemente una mano enguantada sobre la de ella. El encinar es su legado, señorita, dijo suavemente. Ten cuidado con quien decide qué crece aquí. Y luego se fue. La lectura del testamento tuvo lugar en el pequeño salón que solía ser el taller de costura de su abuela. Olía ligeramente a lavanda y a polvo, como si el tiempo se hubiera detenido allí hace mucho tiempo. Un notario de Harrow, de pelo rubio y traje gris, barajaba un montón de papeles oficiales con una solemnidad teatral. Lucía estaba sentada cerca de la chimenea, con los brazos cruzados y una expresión ilegible. Gabriel estaba cerca de la ventana, con las manos en los bolsillos, tan silencioso como siempre. Isabel, que aún no sabía por qué había vuelto tan pronto, estaba sentada frente a ellos, con un dolor de cabeza que le había empezado nada más entrar en la finca. Inés permaneció de pie, distante, sorbiendo café solo, como si aquello fuera un recado menor en su día. Según el testamento revisado, comenzó el notario ajustándose las gafas, con fecha 14 de octubre del año pasado, la finca conocida como El Encinar, incluyendo todos sus viñedos, instalaciones y derechos de marca, se lega íntegramente a... Hizo una pausa, y algo en la pausa hizo que a Isabel se le retorciera el estómago. Señora Lucía del Castillo. Por un momento nadie habló. La sala podría haber estado conteniendo la respiración. Isabel parpadeó. Lo siento, ¿qué? Gabriel levantó la vista, visiblemente sobresaltado. Lucía no se inmutó. Se limitó a coger el documento con calma y precisión. Debe haber algún error, dijo Isabel, tratando de mantener la voz uniforme. Se suponía que ese viñedo estaba dividido. El notario se aclaró la garganta. Tu padre modificó su testamento. Es legal y está atestiguado. Citó la necesidad de una visión única guiando la herencia. Lucía se volvió finalmente hacia ella. Te fuiste, hiciste tu elección. No renuncié a mi herencia. Renunciaste a esta familia. Las palabras golpearon más fuerte de lo que Isabel esperaba. Inés, aún junto a la chimenea, no dijo nada, ni un atisbo de reacción. Gabriel se movió, dando un paso adelante. ¿Alguien más sabía de esto? Lucía enarcó una ceja. ¿Por qué te lo diría? Isabel se levantó. ¿Y tú ibas a aceptar esto sin más? ¿Por qué no iba a hacerlo? He estado dirigiendo este viñedo mientras tú hacías de crítico de vinos en Madrid. Yo construí un nombre, replicó Isabel. Mi nombre podría haber llevado a El Encinar a nivel mundial. Y sin embargo aquí estás, dijo Lucía con frialdad, caminando de vuelta a una vida que abandonaste, pensando que se te debe algo. Porque lo soy. Ya no. Gabriel se interpuso entre ellos. Basta. Pero el daño ya estaba hecho. Lucía reunió los documentos en una carpeta de cuero y giró sobre sus talones. Tengo una reunión con el director de la embotelladora. No miró hacia atrás. Aquella misma tarde, Isabel estaba fuera, cerca de la casa de piedra de la prensa, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. El frío le roía los dedos, pero no le importaba. Seguía repitiendo el testamento en su mente, como si leyendo entre líneas pudiera descubrir algo que tuviera sentido. Ella lo sabía, murmuró en voz alta. Ella debe haber sabido. ¿Lucía? Se oyó una voz detrás de ella. Se volvió. Luca estaba de pie con 2 vasos de vino tinto y la botella bajo el brazo. Pensé que te vendría bien beber algo que no estuviera mezclado con veneno. Esbozó una sonrisa cansada y cogió uno. ¿Tempranillo? Preguntó,
Asintió con la cabeza. 2018. De tus viñas. Es excelente. Hizo girar el vaso. Sabe diferente aquí. Saboreas la tierra cuando creces con ella. Permanecieron un momento en silencio, el vino calentándole la garganta mientras ella bebía. Isabel le miró de reojo. ¿Sabías lo del testamento? No, dijo sinceramente, pero sabía que algo iba mal. Vi a tu padre con don Aurelio varias veces. Parecía en conflicto, nervioso. Isabel frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver Aurelio? Está más involucrado de lo que crees. Ha invertido en las deudas de la finca. Se volvió bruscamente hacia él. ¿Deudas? Luca asintió. Tu padre pidió dinero prestado el año pasado. Tranquilamente. Encontré los papeles al revisar los contratos de exportación. Isabel apretó la mandíbula. Así que Lucía hereda la finca y sus problemas ocultos. Y don Aurelio puede tener algo más que interés. Podría tener influencia. Miró las viñas, sus líneas desnudas garabateando las colinas como una carta inacabada. La finca no era solo un hogar, era una herida, y ahora también era un rompecabezas. La voz de Luca era ahora más suave. Si vas a luchar por el encinar, tendrás que decidir si merece la pena salvarlo. Isabel no contestó enseguida, pero la forma en que el viento se enroscaba alrededor de la casa de la prensa, la forma en que las enredaderas crujían incluso dormidas, todo parecía recuerdo, y la memoria, en su familia, rara vez era inocente. Aquella tarde, cuando el sol se ocultó tras las colinas y pintó el cielo de naranja quemado, Isabel regresó a la habitación de su infancia. Sobre la cómoda había una vieja caja de vino, en la que no había reparado antes. En su interior había algunos recuerdos que su padre había guardado en cajas años atrás. Una copa de cata con montura de oro de su primer viaje a Burdeos, un cuaderno descolorido y una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro de la bolsa había una llave de latón. Adjunta había una nota de puño y letra de su padre. Para la bodega, no todo debe permanecer enterrado. La llave era vieja, con los bordes un poco deslustrados, pero encajaba perfectamente en el pequeño candado oxidado del armario situado detrás de la pared más alejada de la bodega. El aire de allí abajo era espeso por la edad y el roble, lo bastante frío como para picarle las yemas de los dedos cuando giró la llave con un chasquido. Isabel tomó aire. La puerta del armario se abrió con un gemido, dejando al descubierto libros de contabilidad polvorientos, cajas descoloridas y algo inesperado. Una pequeña caja de vino de madera sellada con cera. Su corazón latió más rápido cuando rompió el sello y abrió la tapa. Dentro había cartas, docenas de ellos. Atados con cordel, los bordes amarilleaban. Algunas tenían manchas de vino en las esquinas, otras aún olían ligeramente a bergamota y a papel envejecido. No iban dirigidas a nadie, solo firmadas al pie con una R. Sacóla de arriba con cuidado, escudriñando con los ojos la inconfundible letra de su padre. Fuiste la única paz que conocí. Elegí lo correcto, pero nunca dejé de quererte. Isabel volvió a sentarse en el frío suelo de piedra, con las palabras enroscándose en su pecho como humo. Estaban fechadas hacía casi 30 años, cuando sus padres aún estaban casados y el viñedo empezaba a adquirir importancia. ¿Quién era R? El nombre golpeó como un recuerdo a medio formar. Rosa. Hacía años que no pensaba en ella. Una mujer de rostro amable y pelo oscuro que solía cantar mientras trabajaba en la sala de fermentación. Isabel debía de tener 10 años. Y un día, Rosa se fue. Sin despedirse, sin motivo. Cogió otra carta, esta doblada con más cuidado que las demás. Me preguntaste si alguna vez los dejaría. La verdad es que ya lo he hecho, en todos los sentidos menos en el que importa. Tú eres mi confesión, Rosa. Mi silencio. Mi pecado. La última palabra hizo que Isabel cerrara la carta con un movimiento lento y deliberado. Su padre había estado enamorado, profundamente, desesperadamente, y no de su madre. ¿Por eso se fue Rosa? Recogió las cartas con cuidado en el cajón y cerró el armario. Su pulso resonaba en sus oídos. No había llorado desde que llegó a El Encinar, pero ahora le dolía la garganta por algo parecido. No por el asunto, ni siquiera por su padre, sino por la sensación de que todo lo que creía saber sobre su infancia se había reescrito con tinta y nostalgia.
Al día siguiente, Isabel paseó por el viñedo a media mañana. La escarcha se había derretido y las viñas se extendían como brazos dormidos bajo el sol naciente. Luca estaba revisando las líneas de riego cerca del campo este. Cuando la vio, la saludó con la mano y se metió un par de guantes polvorientos en el bolsillo trasero. ¿Caminar?, preguntó, sin mucha presentación. Asintió con la cabeza. Caminaron en silencio durante unos minutos, con la grava crujiendo bajo los pies, hasta que Isabel dijo por fin: ¿Qué sabes de Rosa? Luca enarcó una ceja. ¿Debería saber algo? Ella trabajó aquí, hace mucho tiempo. Se fue de repente. Creo que... Se interrumpió. Creo que ella le importaba a mi padre, mucho más de lo que nadie admitió. Luca se quedó callado un momento. ¿Encontraste algo? Isabel dejó de caminar. Cartas, de él, para ella. La estudió. ¿Y qué harás con ellos? No lo sé, admitió. Pero creo que Gabriel podría ser su hijo. Luca no se inmutó. ¿Cambiaría eso las cosas? Todo. Llegaron a un claro cerca de la orilla del río, donde las vides más jóvenes empezaban a dar señales de vida de nuevo. Luca se agachó junto a una y pasó la mano por el brote. Este lugar tiene memoria, dijo. Guarda cosas, dolor, esperanza, secretos. Isabel le observaba. Había una dulzura en él que la inquietaba, como si viera más allá de la superficie, pero no presionara. Había conocido a muchos hombres que la estudiaban como a una etiqueta de vino, juzgándola, puntuándola, decidiendo su valor. Pero Lucas solo escuchaba. Se sentó a su lado en la hierba. No he venido a arreglar nada, dijo en voz baja. Solo quería despedirme. Pero ahora no sé lo que quiero, excepto quizás entender. Luca la miró de verdad y no dijo nada. Solo le dedicó una sonrisa lenta y comprensiva. Aquella noche, Isabel volvió a su habitación con la caja de cartas. Encendió una vela, se sirvió una copa del tempranillo 1991 de su padre, su cosecha favorita, y leyó cada carta lenta y cuidadosamente, como si descifrara un mapa a través del corazón enterrado de su familia. La final fue diferente, más corto, rasgado en la esquina. Parecía escrito con prisas. Nunca nos aceptarán, y no puedo arriesgar el viñedo. Lo lamento. Díselo. Díselo cuando tenga edad suficiente. Yo quería hacerlo, solo que no sabía cómo. Isabel se quedó mirando la palabra él durante mucho tiempo. No había nombre, pero su padre nunca había escrito nada sobre Lucía, y ni una sola vez, en toda su vida, había llamado a Gabriel hijo suyo. Hasta ahora, hasta estas cartas, escritas no por la familia, no por el legado, sino por amor. Llamaron a su puerta. Rápidamente cerró la caja y la deslizó bajo la cama. «Entra», llamó. Era Inés. La silueta de su madre se recortaba en el marco de la puerta, más fría que la luz del pasillo tras ella. «Sé lo que has encontrado», dijo. «No vayas buscando fantasmas, Isabel. Algunas verdades destruyen más de lo que curan». Luego cerró la puerta, dejando a Isabel en la silenciosa habitación a la luz de las velas, sola con el peso de lo que el amor podía arruinar y de lo que aún podía reparar. A la mañana siguiente, Isabel encontró a Lucía en la sala de embotellado, paseándose junto a un portapapeles mientras un técnico ajustaba la temperatura de uno de los depósitos de fermentación. Daba órdenes de forma entrecortada e impaciente, sin apenas mirar al hombre que asentía detrás de ella. «Lucía», dijo Isabel, con voz uniforme pero firme. Lucía no se giró. «Ocupada. Tenemos que hablar». «Entonces concierte una cita con mi ayudante», espetó Lucía, arrancándose un par de guantes azules y arrojándolos sobre una mesa. El técnico siguió la señal y se escabulló. Cuando la puerta se cerró tras él, Lucía se encaró por fin con ella. «Llevas aquí 2 días», dijo, con los ojos afilados y brillantes, «y ya estás escarbando, ya estás olfateando el pasado como un sabueso». «Encontré cartas», dijo Isabel. «Ya lo sé». Lucía se rió amargamente. «Los dejaste abiertos en tu mesita de noche. Muy sutil». Isabel dio un paso adelante. «¿Entraste en mi habitación?» «Estaba buscando aspirinas. ¿Crees que eres el único que pierde el sueño en esta casa?»
El silencio crepitó entre ellos. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Isabel con voz más suave ahora. Lo de Rosa, lo de Gabriel. Lucía apretó la mandíbula. Porque pensé, quizá, que si todos manteníamos la boca cerrada, podríamos avanzar. Pero no. Vuelves aquí actuando como una heroína trágica, y de repente quieres jugar a los detectives. No voy a jugar. No, no lo haces, dijo Lucía acercándose. Estás removiendo cosas que no te pertenecen, cosas que ya arruinaron a esta familia una vez. ¿De eso se trata?, Isabel preguntó. ¿Mantener el desorden enterrado para que tu versión de la familia permanezca limpia? La cara de Lucía cambió. Algo parpadeó, algo crudo. Te eligió a ti, susurró. Siempre a ti. Tú eras el niño de oro, el que se escapó. Y aún así me lo dejó todo a mí. ¿No te dice eso lo rotas que estaban las cosas? Isabel no contestó enseguida. Le ardía la garganta. Me dijo que se arrepentía de lo que le hizo a Rosa, dijo. Está en sus cartas. La boca de Lucía se crispó, en parte como una carcajada, en parte como un gruñido. Claro que sí. Las cartas de amor siempre suenan mejor cuando el hombre ya está muerto. Gabriel apareció en la puerta vacilante. ¿Va todo bien? Lucía se volvió hacia él con expresión cambiante. Cuéntaselo. Cuéntale cómo le rogaste que te llamara hijo suyo. Dile lo que te dijo. La boca de Gabriel se abrió y volvió a cerrarse. Nada, dijo Lucía cuando se quedó callado. No dijo nada, porque no te quería. Lucía, advirtió Isabel. Pero Gabriel ya se había ido. Aquella tarde, Isabel paseó hasta el borde del viñedo, cerca de la vieja capilla, donde su padre solía rezar antes de la vendimia. Esperaba silencio. Sin embargo, ya había alguien allí. Don Aurelio Vélez estaba de pie junto al muro de piedra, con las manos a la espalda, mirando cómo el sol se ocultaba tras las hileras de viñas. No quería escuchar a escondidas, pero oyó la voz de su madre. «No deberías estar aquí». «Siempre he estado aquí», respondió Aurelio, «incluso cuando fingías que no estaba». Inés apareció a la vista, envuelta en su largo abrigo color camel, elegante incluso en la confrontación. «Está empezando a hacer preguntas», dijo. «Sobre Rosa, sobre él». «No necesita toda la historia», dijo Inés rápidamente. «Todavía no». Aurelio se volvió hacia ella lentamente. «Eso ya no es decisión tuya». Isabel se agachó tras el muro de piedra, con el corazón latiéndole con fuerza. No había querido oír eso, pero ahora sí. Fuera lo que Inés ocultaba, lo que fuera que Aurelio tuviera que ver con Rosa o con su padre, aquello no había terminado. Aquella noche, Isabel estaba sentada en el viejo estudio de su padre, con la chimenea encendida y un solo vaso de vino sin tocar a su lado. El pasado la envolvía como humo. Se le escapaba entre los dedos cada vez que intentaba retenerlo. Gabriel entró en silencio. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió. Lucía está furiosa. Siempre está furiosa. Se sentó frente a ella ligeramente encorvado, aún con la postura de alguien que nunca se ha sentido bienvenido en una habitación. ¿Ibas a decírmelo?, preguntó suavemente. No contestó enseguida. Entonces, nunca tuve pruebas, solo sensaciones, la forma en que me miraba a veces, o no lo hacía. Creo que quería decírtelo. Gabriel bajó la mirada, pero no lo hizo. Se levantó y se dirigió al armario que había detrás del escritorio, donde su padre solía guardar sus botellas favoritas. Sacó un gran reserva de 1985, espolvoreado y pesado. «Brindemos por la verdad», dijo. Gabriel le dedicó una pequeña sonrisa rota. «Si es que queda algo». A la mañana siguiente, Isabel encontró a su madre en el jardín de rosas, podando los tallos muertos con la precisión de un cirujano. Inés siempre afirmaba que encontraba la paz en las rosas, cosas afiladas, limpias y hermosas que solo florecían cuando se recortaban. Isabel la observó un momento antes de hablar. «¿Por qué no me hablaste de Rosa?» Inés no levantó la vista. «Porque se había acabado». «No, no lo era. No para él». Su madre cortó otro tallo. «Tu padre amaba apasionadamente muchas cosas. Esta tierra, el vino, Rosa. Era un hombre hecho para el anhelo, no para el compromiso». Isabel dio un paso adelante. «Gabriel es su hijo, ¿no?» Las tijeras se detuvieron en el aire.
¿Qué cambia? Lo cambia todo. No, dijo Inés con calma. No cambia nada. El viñedo se quedó en la familia. El matrimonio sobrevivió. Y Rosa se fue. Esa fue la decisión. Todos lo hicimos. Ahora dejemos que permanezca enterrada. Tú tomaste esa decisión, dijo Isabel en voz baja. Pero no fue solo tuya. Inés miró a su hija por primera vez. Sus ojos eran fríos, pero sus manos temblaban ligeramente, traicionando más de lo que sus palabras jamás harían. Crees que la verdad cura, dijo, pero a veces solo arruina a los vivos. Más tarde ese mismo día, Isabel encontró a Gabriel en los establos, cepillando a una de las yeguas más viejas. No levantó la vista cuando ella se entró. Le oí hablar, dijo después de un rato. La noche antes de morir. Se acercó un poco más. ¿Qué dijo? Estaba al teléfono, enfadado. Le oí decir algo sobre un cambio en el testamento, que tenía que arreglarse antes de que ella volviera. Isabel frunció el ceño. ¿Quién es ella? ¿Yo? No lo sé. Tal vez Rosa, tal vez Lucía. Dijo que se lo debía, que había fallado. La mente de Isabel se aceleró. ¿Y don Aurelio? Estuvo aquí ese día. Se reunió con papá en la oficina. Cuando se fue, parecía derrotado. ¿Por qué un hombre como Aurelio parece derrotado? Gabriel se encogió de hombros. Tal vez porque, por una vez, no pudo comprar su salida del arrepentimiento. Aquella tarde, Isabel y Lucas se sentaron en el bajo muro de piedra que dominaba el viñedo, observando cómo el cielo se iba tiñendo de rosa y púrpura. Creo que nunca le conocí de verdad, dijo Isabel, sorbiendo de una pequeña petaca de plata. A mi padre siempre fue solo, una sombra con sombrero, caminando entre las filas. Luca le cogió la petaca y bebió. Mi padre era sacerdote, dijo, en Toscana, respetado, distante. Pensaba que el vino era una distracción de Dios. ¿Qué te ha parecido? Luca sonrió. Creo que Dios vive en buena tierra. Ella rió suavemente y apoyó la cabeza en su hombro. Él no se movió. Solo la dejó quedarse allí, los dos en silencio. El tipo de silencio que dice más que las palabras. Eres diferente, dijo al cabo de un rato. ¿De qué? De los hombres que he conocido. La miró. ¿Te refieres a hombres que te hicieron daño o a hombres que te decepcionaron? Ambos. Le cogió la mano con suavidad, como si aún le estuviera pidiendo permiso. No hay que arreglarlo todo, dijo. A veces, curarse solo significa quedarse, no huir. Isabel no contestó, pero no le soltó la mano. Esa noche, Isabel volvió al estudio y encontró un sobre el escritorio de su padre. Sin nombre, sin sello, solo un simple pliegue. Dentro había una nota corta, escrita a mano, no con la letra de su padre. Intenté hacer lo correcto, pero incluso ahora, no sé si fue lo correcto. Dejo el resto en tus manos. La firma al pie la hizo detenerse. Aurelio. Levantó la vista de repente. A través de la ventana vio las luces traseras de un coche negro que desaparecía por el largo camino que se alejaba de la finca. La tormenta llegó con fuerza y de repente. Cuando Isabel vio que el cielo se oscurecía y el viento arrastraba las nubes por el viñedo como tinta derramada, ya era demasiado tarde para volver a la casa. Los truenos retumbaron sobre las colinas cuando empezaron a caer gruesas gotas de lluvia. Se metió en la casa de fermentación, sin aliento y empapada, solo para encontrar a Luca ya allí, encendiendo una vieja linterna de aceite. Se giró al oír el ruido de la puerta. No eres muy bueno comprobando las previsiones. Se apartó el pelo mojado de los ojos. Soy de Madrid. He aprendido a ignorar el tiempo por completo. Se rió suavemente y sacó una manta de una estantería cercana, cubriéndole los hombros sin decir palabra. La sala era pequeña, construida con piedra y madera, forrada de barriles y depósitos de acero inoxidable. La lluvia golpeaba el techo. El viento aullaba a través de las contraventanas. Parece que estamos atascados, dijo. He estado en sitios peores. Se sentaron uno al lado del otro en un cajón volcado, con la linterna proyectando sombras doradas. Isabel se fijó en una pequeña cicatriz cerca de la mandíbula de Luca, justo debajo de la barba incipiente. ¿Cómo lo has conseguido?, preguntó. Le pasó un dedo por encima. Botella de vino, mala caja, Oporto de Barcelona. Dramático.
La verdad es que no. Simplemente no estaba prestando atención. Le miró durante un largo momento, con los ojos suavizados por la luz de la tormenta. No hablas mucho de tu pasado. No lo llevo conmigo, respondió, hasta que lo haga. Isabel exhaló. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si me hubiera quedado, si hubiera trabajado en el viñedo, si no hubiera huido. ¿Habría sido feliz? Dudó. No, pero quizá mi familia no me odiaría. Se volvió hacia ella. No te odian, Isabel. Simplemente no saben cómo quererte como es debido. Se quedó sin aliento. Era el tipo de cosas que nadie le había dicho nunca. No así. No con tanta certeza. Cuando ella no contestó, alargó lentamente la mano y le tocó la mejilla, apartando con el pulgar una gota de lluvia, o quizá una lágrima. No se echó atrás. El beso fue suave, sin prisas, un susurro en lugar de una pregunta. Y por un momento, la tormenta se desvaneció como un ruido de fondo, como un recuerdo lejano. Cuando se separaron, ella apoyó la frente en la suya. Esto no debería sentirse como un comienzo, susurró. Pero lo hace, respondió. Horas después, cuando la tormenta se había calmado, Isabel volvió a la casa. No había electricidad y se habían encendido velas por los pasillos, como en los viejos rituales. En su habitación, se secó el pelo y sacó la caja de cartas de debajo de la cama. Uno de los sobres se había quedado atrás, amarillento, rasgado en una esquina y con la tinta casi borrosa. No estaba sellado. Dentro, una página, a medio escribir. La letra de su padre, apresurada e irregular. Si hubiera tenido el valor, lo habría dejado todo atrás. Pero no soy ese hombre. Soy el hombre que se quedó, y al quedarme te hice daño. Lo sé, lo llevo conmigo. Pero si pudiera deshacer una cosa... La carta se detuvo ahí, sin firma, sin final. Solo esa frase rota, suspendida en el tiempo como el último aliento de una confesión moribunda. Se quedó mirándola, con el corazón encogido. Una carta nunca enviada, o quizá retirada en el último momento. Un hombre dividido entre el deber y el amor. Una mujer abandonada. Un niño nunca reclamado. Isabel dobló el papel y se lo apretó contra el pecho. A la mañana siguiente, entró en el pueblo, con el corazón todavía palpitante por el peso de todo lo que ahora sabía, y seguía sin saber. En la oficina de correos hizo una pregunta que no se había atrevido a formular hasta ahora. ¿Conoces a una mujer llamada Rosa Herrera? Trabajaba en El Encinar. Se fue hace años. El empleado, un hombre mayor con barba de algodón, la miró largamente. ¿Rosa? Dijo lentamente. Ella no fue lejos. Vive en San Vicente. Tranquila. Es reservada. Nunca habla del pasado. Isabel asintió lentamente. Un fantasma más, a solo un paseo en coche. El sobre llegó por la mañana. Papel grueso de color crema con un sello que Isabel no reconocía, pero del que desconfiaba instintivamente. Gabriel se lo entregó enarcando una ceja mientras ella servía café en una taza desconchada. Es de los abogados de Aurelio, dijo, dirigida a todos nosotros. Lucía entró en la cocina unos instantes después, todavía con la americana puesta por haber llamado a primera hora de la mañana y el teléfono prácticamente pegado a la mano. Ya lo he leído, dijo, deslizándose en una silla. Es una oferta. Isabel frunció el ceño. ¿Una oferta para qué? Para comprar El Encinar. Todo. Gabriel se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. Lucía golpeó con la uña su taza de café. Es generoso, más de lo que vale el viñedo en su estado actual. Isabel la miró fijamente. Lo estás considerando. Estamos endeudados, dijo Lucía rotundamente. Más de lo que yo sabía, por lo visto. Papá pidió prestado contra el viñedo. Mejoras de embotellado, marketing, personal. Si las ventas no se duplican este año, nos ahogamos. Él tomó esas decisiones, dijo Isabel. ¿Y ahora quieres vender todo lo que construyó? Construyó esto sobre mentiras, espetó Lucía. Sobre deudas y secretos. Si me voy ahora, hago borrón y cuenta nueva. Gabriel permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. Isabel se volvió hacia él. ¿Quieres vender? Dudó. Quiero paz. No hay paz en vender tu legado. Quizá haya paz en volver a empezar, murmuró. Isabel negó con la cabeza.
Eso no es lo que él quería. No me excluyó del testamento porque dejara de amar este lugar. Algo cambió, algo que no tuvo tiempo de arreglar. Lucía se burló. O tal vez por fin te vio como lo que eres, una visitante. Isabel se levantó de la silla, con los puños apretados. No voy a vender. Entonces estorbarás, dijo Lucía con frialdad, poniéndose en pie para marcharse. Esa misma tarde, Isabel encontró a Luca en la sala de barricas, colocando un barril nuevo en su sitio. Tenía las mangas subidas y los antebrazos cubiertos de serrín y sudor. Por un momento, se quedó mirándolo, firme, concentrado, como si el mundo exterior no existiera. Tenemos que hablar, dijo. Se secó las manos con un paño y se encontró con su mirada. ¿Sobre la oferta? Ella asintió. ¿Qué sabes de Aurelio? Lucas se apoyó en la pared. Más de lo que te he dicho. Entonces dímelo ahora. Se pasó una mano por el pelo, visiblemente incómodo. Solía trabajar para una de sus empresas de importación, Vélez e Hijos. Financió varios viñedos europeos, silenciosamente. Siempre en segundo plano. Los compraba cuando se desesperaban. Los revendía o les cambiaba la marca cuando los propietarios no podían seguir. Así que es un buitre. Es un hombre de negocios, frío, estratégico, no invierte con el corazón. Entonces, ¿por qué aquí? Preguntó Isabel. Este viñedo ya ni siquiera es tan rentable. Estamos al borde del colapso. Luca vaciló. No lo sé, pero escuché rumores en Barcelona que Aurelio ha estado enfermo, muy enfermo. Insuficiencia hepática, creo. No es el tipo de hombre que planea la muerte a menos que ya esté tocando. Isabel sintió un escalofrío. ¿Y si esto no es un negocio para él? Preguntó. ¿Y si es personal? Aquella noche, Isabel caminó sola por el viñedo, con la luz de la luna bañando de plata las hileras. Pasó junto al viejo roble, el encinar, cuyas ramas retorcidas aún se extendían, aún enraizadas. Recordó la voz de su padre, grave y convencida. Las vides saben quién las ama. Si Aurelio pensaba que podía comprar esta tierra, este legado, con una firma, se equivocaba. Se volvió hacia la casa y empezó a planificar. Era casi medianoche cuando Isabel regresó al estudio de su padre. Había caminado por el viñedo durante horas después del enfrentamiento con Lucía, intentando quemar la frustración, la impotencia, el dolor. Pero nada de eso se asentó. La chimenea se había enfriado. Solo el tic-tac del reloj de pie llenaba el silencio. Encendió una vela y dirigió su atención a las estanterías empotradas detrás del escritorio, la mayoría de ellas llenas de carpetas, con informes de cosecha y tablas de envejecimiento. Pero en el último cajón, detrás de viejas facturas y notas manuscritas de fermentación, encontró un libro encuadernado en piel que no encajaba con el resto. Era pesada, suave en los bordes. Diario del viñedo privado de Juan del Castillo. Las primeras páginas eran las esperadas. Notas de cata, programas de riego, niveles de acidez del suelo. Pero a medida que pasaba las páginas, las entradas cambiaban. Se volvieron personales. 7 de junio de 1994. Aún camina entre las enredaderas como si fuera la dueña del sol. Olvido mi nombre cuando ella ríe. Que Dios me ayude, lo olvido todo. 18 de octubre de 1995. Le dije que se fuera. Tenía al niño en brazos. No podía respirar. Le dije que huyera lejos, muy lejos, antes de que el viñedo se lo llevara todo como me lo llevó a mí. 2 de febrero de 1996. Gabriel no se parece en nada a mí, y sin embargo se parece. Rosa escribió de nuevo. Dice que pregunta por mí. No le contesto. A Isabel le temblaban las manos mientras leía. El libro no era solo un diario. Era una confesión. Línea tras línea, año tras año, su padre escribía sobre Rosa, sobre la culpa, sobre Gabriel. Había visto crecer a su hijo a distancia, demasiado asustado para reclamarle, demasiado atado por la tradición, el matrimonio y el orgullo. Pasó otra página y encontró algo escondido dentro. Una foto, descolorida y arrugada, pero aún vívida. Rosa sonriente al borde del viñedo, con un niño pequeño en la cadera. Gabriel. Tenía el pelo más largo, las mejillas más redondas, pero los ojos eran inconfundibles. Era suyo, era suyo.
Abajo Inés seguía despierta. Estaba sentada en el salón, con una copa de brandy en la mano, mirando por la ventana. Isabel entró sin llamar, con el diario apretado contra el pecho. Su madre no se volvió. Me preguntaba cuánto tardarías en encontrarlo. Lo sabía, dijo Isabel. Lo supo todo el tiempo. Inés dio un sorbo a su bebida. Claro que sí. ¿Por qué te quedaste con él? Porque en nuestro mundo, las mujeres no se fueron. Aguantaban, especialmente las mujeres con viñedos en su dote. A Isabel se le quebró la voz. ¿Y Rosa? Inés se volvió por fin hacia ella. Su expresión no era cruel, sino insoportablemente cansada. Le pagué para que se fuera, dijo. Le di lo suficiente para vivir tranquila y le hice prometer que no volvería a contactar con él. ¿Le pagaste? Estaba embarazada de Lucía, susurró Inés. Tenía una familia que proteger, un nombre. ¿Crees que me alegré? Estaba aterrorizada. Pero las mujeres como Rosa no ganan estas guerras. Se convierten en tragedias. Intentaba salvarla de eso. Isabel se sentó, despacio, como si sus rodillas hubieran olvidado cómo sostenerla. Escribió sobre ella durante 20 años, dijo. Nunca dejó de amarla. Lo sé, dijo Inés en voz baja. Lo veía en sus ojos cada cosecha. La habitación quedó en silencio, excepto por el viento que golpeaba el cristal de la ventana. Nunca te odié, dijo Inés, sorprendiendo a Isabel. Te envidiaba, eras libre, amabas el vino por lo que era, no por lo que representaba. Yo no podía darte eso. Isabel no sabía qué decir, así que se adelantó y cogió la mano de su madre, seca, huesuda, insegura. Fue un comienzo. Tal vez. Gabriel estaba sentado en los escalones de la capilla cuando ella lo encontró, aún vestido con ropa de trabajo, las manos polvorientas del campo. La luna iluminaba su rostro en plata. Lo sé, dijo, sin volverse. Isabel se sentó a su lado. Encontré el diario. Gabriel exhaló. Solía imaginármelo viniendo a verme. Solo una vez. En la escuela, en un partido. Incluso una carta. Pero nunca lo hizo. Él quería hacerlo. Lo escribió una y otra vez. Gabriel giró la cabeza. Pero no lo hizo. Lo sé. Permanecieron sentados durante mucho tiempo, hermanos unidos por una verdad demasiado pesada para llevarla solos. Finalmente, Gabriel inclinó la cabeza hacia atrás, mirando las estrellas. ¿Y ahora qué? Isabel se acercó y le cogió la mano. Ahora, dijo, salvamos lo que queda. El diario estaba sobre la mesa del comedor como un arma cargada. Lucía lo miró en silencio, con las manos temblorosas mientras hojeaba las entradas. No habló hasta que llegó a la página con la fotografía de Rosa y Gabriel. Su pulgar se detuvo allí. Esto es mentira, dijo. Isabel no se inmutó. Es la verdad, me enfrenté a mamá. Ella lo admitió. ¿Ella qué? Pagó a Rosa para que desapareciera, para proteger el nombre de la familia, para protegerte a ti y a mí, y lo que creíamos que representaba este viñedo. Lucía cerró el diario con fuerza, con los ojos brillantes de furia. Esto no cambia nada. Lo cambia todo. Es historia antigua, Isa. Son nuestros cimientos, espetó Isabel. Este viñedo se construyó sobre una mentira, sobre un amor robado, sobre un hombre que no pudo elegir la verdad sobre el legado. Lucía se volvió, paseando por la habitación como un animal enjaulado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora quieres entregarle el viñedo? Señaló bruscamente a Gabriel, que permanecía en silencio en el umbral de la puerta, observándolos a ambos con ojos atormentados. No tiene ni idea de llevar esta finca. Es tu hermano. Es un recordatorio de lo que hizo papá, de lo que mamá encubrió. Viví en esa casa con la verdad atascada en la garganta de todos. Es una persona, Lucía. Lucía se acercó a la chimenea, cogió el diario y lo acercó a las llamas. Isabel se abalanzó. No lo hagas. ¿Por qué no? Siseó Lucía. ¿Crees que esto cambia lo que somos? ¿Crees que quemarlo hace que todo desaparezca? No, dijo Isabel. Pero no se trata de borrar el pasado. Se trata de entenderlo. Gabriel dio un paso adelante. Su voz era baja, pero firme. Si quieres quemarlo, hazlo. Pero mírame a los ojos mientras lo haces. Lucía lo miró de verdad, por primera vez.
El fuego parpadeaba en su rostro, proyectando sombras duras sobre sus pómulos. No pudo hacerlo. Dejó caer el diario sobre la mesa y salió furiosa. Fuera, el viñedo respiraba bajo un cielo pálido. Isabel encontró a Luca revisando las nuevas cepas cerca de la parcela norte. Levantó la vista cuando ella se acercó, con la preocupación dibujada en el ceño. ¿Cómo de mal?, preguntó. Casi le prende fuego. Luca suspiró. Algunos creen que el fuego purifica. Creo que solo deja cenizas. Permanecieron un momento en silencio. Entonces Luca metió la mano en su mochila y sacó una hoja de papel doblada. No sabía cuándo darte esto, dijo. Isabel lo abrió lentamente. Era un acuerdo de uso de la tierra, la firma de don Aurelio al final. Pero en lugar de la cláusula de compra final que ella esperaba, la última página ofrecía algo totalmente distinto. En caso de que la herencia permanezca en la familia, ofrezco condonar la deuda en su totalidad, condicionada a la reorganización y gestión conjunta con Gabriel del Castillo Herrera. Se le hizo un nudo en la garganta. Lo sabía, susurró. Él siempre lo supo, dijo Luca. Nunca se trató de dinero. Isabel dobló el papel con suavidad, casi con reverencia. Aurelio no había querido quedarse con el viñedo. Quería darle la oportunidad de empezar de nuevo, con la verdad. Aquella noche, Isabel los reunió a todos alrededor de la larga mesa de madera del comedor. Lucía, Gabriel, Inés e incluso la asistenta María, que llevaba en el encinar más tiempo que ninguno de ellos. Lucas sirvió el vino. Isabel se situó en la cabecera de la mesa y habló sin notas. No estoy pidiendo perdón, dijo, ni de papá, ni de ninguno de vosotros. Estoy pidiendo honestidad. Todos nos hemos fallado de alguna manera. Hemos mentido. Nos hemos ido. Hemos elegido el silencio en lugar del amor. Pero todavía tenemos esta tierra. Aún nos tenemos los unos a los otros. Y aún tenemos la oportunidad de hacer que el encinar signifique algo. Lucía no dijo nada. Inés miraba el vino en su copa como si contuviera el pasado. Pero Gabriel levantó la cabeza. Quiero quedarme, dijo. Quiero trabajar las viñas. No necesito mi nombre en una escritura. Solo quiero pertenecer. Lucía volvió a mirarle, esta vez con algo menos parecido al fuego y más al cansancio. Luego, lentamente, asintió una vez. Empezamos de cero, dijo. No olvidamos, pero cultivamos algo nuevo. Isabel sonrió con lágrimas en los ojos. Arder, dijo en voz baja, o florecer. Eligieron florecer. La primavera llegó pronto a La Rioja ese año. Las parras habían empezado a brotar, con pequeñas hojas verdes que se desplegaban como una tímida esperanza. La escarcha había desaparecido. El viento era más cálido. Y el encinar, otrora agobiado por el silencio, zumbaba ahora suavemente con el movimiento. En el campo oeste, Gabriel estaba inspeccionando nuevos sistemas de riego por goteo con un ingeniero, con las mangas arremangadas, el pelo revuelto, más seguro de sí mismo de lo que Isabel le había visto nunca. Lucía se había lanzado a reconstruir la cartera de exportación, discutiendo apasionadamente sobre logística con el equipo de embotellado e incluso, a regañadientes, con Isabel. Estaba funcionando. De alguna manera improbable, todo estaba funcionando. Aquella tarde, Isabel recorrió las hileras cercanas al límite de la propiedad, donde el suelo era más áspero, pero la vista era hermosa. Allí encontró a Luca, con las manos sucias haciendo que una enredadera testaruda volviera a su espaldera. Se arrodilló a su lado y rozó la tierra con los dedos. Creo que está tratando de crecer de lado solo para molestarte, dijo. Es testaruda, murmuró Luca. Me recuerda a alguien. Isabel sonrió. Luego, más seria. Gracias, por quedarte. Él la miró. En realidad nunca me lo pediste. Estoy preguntando ahora. Luca le cogió la mano con suavidad y se la apretó contra el pecho. Entonces mi respuesta es sí. Ella parpadeó. ¿A qué? Por todo, por quedarme, por construir algo aquí, contigo. El aire cambió entre ellos. La luz del sol se filtraba entre las hojas. La tierra se calentaba bajo ellos y la brisa olía a nuevos comienzos. ¿Estás seguro?, susurró. Estoy seguro. Se besaron suavemente, como una promesa hecha sin ceremonia.
Esa noche, Isabel encontró un pequeño sobre en su almohada. No tenía nombre, solo sus iniciales en una letra temblorosa. Dentro había una sola hoja de papel. Me pasé toda una vida protegiendo lo que creía importante, pero la verdad es que nunca planté nada propio. Lo poco que di, lo dejo ahora en tus manos. Hay una botella en la bodega, Garnacha de 1972. Ábrela cuando la primera botella de tu nueva cosecha esté lista, no antes. Aurelio. Isabel se quedó sentada con la nota durante un buen rato. A la mañana siguiente, supieron que había fallecido tranquilamente en su apartamento de Logroño, sin funeral, sin visitas, solo un abogado y una modesta herencia. No dejó nada a nadie, excepto la deuda de la viña, que perdonó en su totalidad. En las semanas siguientes, el encinar cobró vida. Llegan nuevas barricas. Gabriel empezó a experimentar con métodos biodinámicos. Lucía, siempre escéptica, admitió a regañadientes que su nombre volvía a sonar. Pero el mayor cambio se produjo cuando Isabel propuso una nueva etiqueta. Lo llamó Raíz Perdida. La raíz perdida. Fue Gabriel quien dijo que sí primero. Lucía le siguió. Y también Inés, que ahora acudía a las viñas todas las mañanas, callada, arremangada, susurrando oraciones como viejos conjuros. Isabel y Luca recorrieron juntos el viñedo la noche anterior al primer embotellado de Raíz Perdida. La luna iluminaba las hileras como un encaje de plata. ¿Estás nervioso?, preguntó. Sí, dijo ella, pero en el buen sentido. Se detuvieron bajo el viejo roble del encinar, cuyas ramas empezaban a reverdecer. Este lugar, susurró, nos dio tanto, nos rompió y nos dio todo. Le cogió la mano. Entonces tal vez es hora de que demos algo a cambio. Y allí, bajo el roble, entre las enredaderas que soportaban el peso de generaciones, sacó del bolsillo un sencillo anillo. No llamativo, ni grandioso, pero la suya. Isabel del Castillo, dijo. ¿Quieres plantar algo conmigo? Cultívalo, cuidarlo, hacerlo durar. Se rió entre lágrimas. Sí, Dios, sí. El embotellado comenzó al amanecer. En el patio se oían ruidos suaves, tintineo de vasos, voces bajas, el siseo rítmico de la maquinaria, mientras la primera tirada de Raíz Perdida fluía hacia sus elegantes y oscuras botellas. La nueva etiqueta había sido diseñada a mano por Isabel y Gabriel. Una simple raíz de vid, enroscada en la tierra, con la silueta de un roble sobre ella. Isabel se apartó y observó cómo se cerraba la primera botella. Lucas se la entregó con discreta ceremonia. Por el primero de muchos, dijo. Giró la botella entre sus manos. Era preciosa. No solo el vino, aunque tenía una riqueza, una bravura de la que se sentía orgullosa, sino la historia que conllevaba, el nombre, la gente que había detrás. Lo que había estado oculto había florecido. Gabriel salió de la nave de fermentación con las botas llenas de barro y las mangas arremangadas. Aquí huele a de esperanza, dijo sonriendo. Lucía le siguió unos instantes después, con el portapapeles en una mano y el teléfono guardado por una vez. Y como el riesgo, murmuró, pero también sonreía. Inés miraba desde la veranda, con el chal ceñido a los hombros y una rara suavidad en el rostro. El lanzamiento fue pequeño por diseño. Una reunión tranquila en el viñedo, solo unos pocos distribuidores, amigos locales y viticultores vecinos. Entre las hileras de viñas se colocaron largas mesas de madera, con luces y adornadas con lavanda y romero silvestre. Sirvieron el vino. Contaron la historia, no toda la verdad, pero la suficiente. Un legado redescubierto. Un viñedo reimaginado. Una familia reconciliada no por la perfección, sino por elección. Gabriel brindó con los agricultores locales, que ya hablan de plantaciones experimentales para el año que viene. Lucía compartió charla comercial con dos sumilleres barceloneses, su risa más sonora de lo que nadie recordaba. Isabel estaba junto a Luca, sus dedos entrelazados con los de él. «Lo lograste», susurró. «No», dijo ella, «lo hicimos». Más tarde esa noche, la familia se reunió sola alrededor del viejo roble. Isabel trajo la botella que Aurelio había mencionado, la Garnacha de 1972, polvorienta y olvidada hasta ahora. La abrió despacio con reverencia. Sirvió 5 copas.
A las raíces, dijo ella levantando las suyas. Por el futuro, añadió Lucía. Al pasado, susurró Inés. A las viñas, dijo Gabriel. Luca levantó por último su copa. Y por el amor. Venga como venga. Bebieron, el vino añejo y extraño, pero rico, como la memoria, como el perdón. En los días siguientes se trazaron los planes. Luca y Isabel empezaron a diseñar una pequeña sala de degustación junto al patio. Sencillo, dijo ella. Piedra y cristal, un lugar para las historias. Gabriel se hizo cargo de los campos inferiores, probando pulverizaciones orgánicas y equilibrios del suelo, y ya habla de abrirlos a las visitas de temporada. Lucía llevaba la contabilidad, la logística, el alma de la marca. Pero algo en ella se había suavizado, solo un poco. Incluso empezó a enseñar a la sobrina de María el proceso de embotellado. El viñedo ya no era perfecto, pero era de ellos. No un museo de viejos remordimientos, sino algo vivo y cambiante. Una mezcla de raíces y brotes, de pena y gracia, de verdad. La noche era cálida, el cielo aún conservaba los tonos del atardecer cuando la familia se reunió para cenar. Isabel había insistido en cenar al aire libre, algo sencillo, algo real, con el viñedo como telón de fondo, con las hileras de vides extendiéndose hacia el horizonte como una promesa. Lucía ya estaba en la mesa, poniendo los últimos platos. Gabriel llegó con una cesta de pan recién horneado y los ojos brillantes de energía. Te estoy haciendo mi famoso pan con tomate, dijo, dejando el pan en el suelo. Inés, sorprendentemente, estaba ayudando. Por primera vez en años, la tranquila presencia de la matriarca parecía más una guía que una distancia. Colocó con cuidado una botella de su nueva cosecha sobre la mesa, con la etiqueta brillando a la luz de las velas. Nunca pensé que vería este día, murmuró, acomodándose en su asiento. Isabel observaba a su madre, la mujer que antes se había sentido como una extraña, ahora parte del ritmo de la viña, el latido de su corazón. Inés había encontrado su lugar aquí, tanto como cualquiera de ellos. Todos tomaron asiento alrededor de la larga mesa de madera. El aroma a romero y ajo llenaba el aire. El corazón de Isabel se hinchó de algo. Satisfacción, paz, amor. Habían tardado años en llegar hasta aquí, en reconstruirse, en perdonar, en comprender. Y de algún modo por fin estaban juntos. Realmente juntos. Entonces el sonido de un coche acercándose rompió la paz. Un ruido sordo de neumáticos sobre la grava, familiar pero extraño. Isabel giró la cabeza, con el corazón acelerado. El coche se detuvo un poco más allá del jardín. Y entonces surgió una figura. Rosa. Isabel se levantó, con el corazón retumbándole en el pecho. Su madre se quedó inmóvil. Su expresión era ilegible, pero ahora había algo más suave en ella. Un atisbo de arrepentimiento, tal vez, o de aceptación. Los ojos de Rosa se encontraron con los de Isabel, y el mundo pareció ralentizarse. Rosa era mayor, su rostro estaba delineado por el tiempo, pero aún conservaba esa fuerza tranquila. La misma suavidad, la misma calidez. Se acercó lentamente a la mesa, como si no estuviera segura de que se le permitiera estar aquí. Finalmente sonrió. Pensé que ya era hora, dijo Rosa, su voz suave, cargando el peso de años de ausencia. Por el vino, por la familia, por la verdad. Isabel dio un paso adelante, vaciló y luego abrió los brazos. Ha pasado demasiado tiempo, susurró. Rosa la abrazó, con fuerza, como compensando todos los años perdidos. Cuando se separaron, Rosa se volvió hacia Inés. La sala contuvo la respiración. La voz de Inés era grave. Nunca quise hacerte daño, Rosa. Lo sé, respondió Rosa con sencillez. Intentabas proteger lo que podías. Ahora lo entiendo. El aire de la habitación cambió, como si algo antiguo hubiera sido depositado. Isabel señaló el asiento vacío a su lado. Por favor, acompáñenos. Rosa asintió. Una lágrima resbaló por su mejilla, pero no había amargura. Solo la tranquila paz de volver por fin a casa. La comida comenzó con risas suaves, el tintineo de los vasos y el calor del sol hundiéndose en la tierra tras ellos. Comieron despacio, saboreando no solo la comida, sino el vínculo, la conexión silenciosa que les había sido esquiva durante tanto tiempo.
Cuando la última luz del día se desvaneció y las estrellas empezaron a pinchar el cielo, Isabel levantó su copa. Por la familia, dijo, a las raíces, a la verdad y al amor, en todas sus formas. Todos le hicieron eco. Las palabras se mezclaron con el aire nocturno. Una oración, una promesa, una bendición. Y cuando la mirada de Isabel se encontró con la de Luca al otro lado de la mesa, la tranquila sonrisa que él le dedicó lo dijo todo. Isabel se despertó antes del amanecer. La casa estaba quieta, el aire estaba suavizado por el aroma de la tierra y la lavanda silvestre que entraba por la ventana abierta. Lucas seguía dormido a su lado, con la mano sobre la suya, los dedos entrelazados como lianas que se enredan en el sueño. Salió suavemente de la cama y caminó descalza por los silenciosos pasillos, pasando junto a las fotos familiares, los percheros y los viejos suelos de madera que habían soportado generaciones de pisadas. Bajó las escaleras traseras y entró en el aire fresco de la mañana. El viñedo se extendía ante ella. La niebla se levantaba del suelo y el cielo se sonrojaba de color rosa pálido sobre las colinas. Las vides brillaban con el rocío y cada hoja temblaba ligeramente con la brisa. Aún era demasiado pronto para oír voces, para moverse, para cualquier cosa excepto respirar. Caminó hacia el viejo roble, el encinar. Las raíces eran profundas, nudosas, perdurables. Apoyó la mano en el tronco. Este árbol lo había visto todo, los secretos de su padre, el silencio de su madre, el amor de Rosa, la risa de su infancia y los años de ausencia que siguieron, tormentas, cosechas, la esperanza. Ahora se alzaba sobre un viñedo renacido. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la última carta que había escrito. No era de su padre, no era una reliquia de dolor, sino suya. Un nuevo comienzo. Se lo había escrito al propio viñedo. Has llevado nuestras historias, has guardado nuestras verdades, incluso cuando no estábamos preparados para ellas. Has guardado nuestro dolor, nuestra alegría, nuestra sangre. Eres más que tierra, eres memoria. Y ahora estás en casa. La dobló suavemente y la metió en el nudo hueco de la base del árbol, donde generaciones de Del Castillos habían depositado monedas para la suerte, plegarias para que lloviera. Detrás de ella, los pasos crujían en el camino. Luca. No dijo nada, solo se acercó a ella y le cogió la mano. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió. Creo que, por primera vez, lo estoy. Permanecieron allí juntos, observando cómo la primera luz de la mañana se extendía por las viñas. ¿Estás listo para plantar?, preguntó sonriendo. Ella se inclinó hacia él. Siempre. Volvieron juntos, de la mano, hacia la casa, donde los demás empezaban a moverse, hacia el café y los planes, hacia una boda, hacia otra cosecha, hacia los 1000 pequeños momentos de una nueva vida. Cuando llegaron al patio, Isabel se volvió para echar un último vistazo. El roble se mantenía erguido, fuerte, inquebrantable, y el encinar, como la familia que llevaba su nombre, volvía a estar vivo.